Yo así les he dicho, ya le digo, pues ni modo, ya vamos, nos facilita más eso. ¿Y este telar en náhuatl, cómo se dice? Ilpígatl, ¿Y eso es por la faja? sí. Vas contando. Sí, se van contando los hilos. ¿Y cómo se llama el grupo? El grupo se llama Sihuayquitque. Y es aquí de Santa Cruz, Tequila. Sí. Muy finitas los hilos. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Me hace reír. What is your name? ¿Cómo te llamas? Viviana Estefanía. Sí, me dijo. Ahí está transmitiendo. Ajá. Ves, mira, un favor, Toño, vete para allá atrás de la casita. Toño, un favor. Pues yo vine esperando, sí, esperando. Sauro, señora. Yo soy guía. La música. Don Silverio, a ver, venga usted. Gracias por estar aquí. A nombre del Gramil y del programa IMSS Oportunidades les damos la bienvenida. Quisiéramos hacer esta pequeña introducción para esta ceremonia tan importante en este primer viernes de marzo, hoy 3 de marzo del año 2006. Vamos a celebrar aquí una ceremonia muy importante para los médicos tradicionales de toda esta región. Las cuevas en tiempos de nuestros antepasados tenían un lugar muy sagrado que era de mucho respeto. Para ellos era choza, vivienda, refugio, lugar ceremonial. Nuestros abuelos, los nahuas, tenían el pensamiento muy religioso donde hacían sus grandes ceremonias. Las hacían nombrando a las deidades que eran los grandes dioses representados en la tierra, agua y viento. Hay varias variantes de la lengua náhuatl, pero todas encierran una gran creencia
que nos representa muchas tradiciones que debemos conocer y realizar. Por eso nuestros antepasados cada primer viernes de marzo se reunían en una cueva para llevar a cabo las ceremonias acompañadas con danzas y curaciones. Porque todas las cuevas, desde el centro de la tierra, son puerta para la vida. Todo el mal que el ser humano tenga en el cuerpo y en el alma, las cuevas lo absorben por su naturaleza viva y su profundidad. Y al dejar ahí nuestros males, nos regresa salud. Es por eso que debemos recordar nuestras raíces tan hermosas y acordarnos que nuestros antepasados celebraban el primer viernes de marzo, que en aquel entonces era el inicio del año mexicano, el inicio del fuego nuevo, el primer viernes de marzo. Es el día en que se colectan las plantas medicinales para llevar a cabo la infusión de las hierbas de marzo. Es el día en que la naturaleza da al aire y a la humanidad su aroma y salud natural. Es cuando se presenta la floración del campo. Para entrar en las cuevas, la primera ceremonia que se hace es pedir permiso a Dios y a la Madre Tierra con el Xochitlalis, con el que le damos gracias por lo recibido y pedimos más fortaleza de vida, sabiduría, inteligencia para trabajar y tener con qué alimentarnos. Debemos conservar esta cultura tan grande que tiene nuestra nación mexicana, transmitírsela a nuestros descendientes para que no se pierda ni se olvide, que siga como las plantas floreciendo día con día. Lugares donde vamos a poner la ofrenda.
no se vuelve. No, casi no rascamos. Ahí pongo usted. En este momento te lo pido, Padre Santo, para que nos reúnas en este trabajo que teníamos como médicos tradicionales, que nosotros utilizamos las plantas, Padre Santo. Dame la bendición y la fuerza y la fortaleza para que sigamos reunidas, para que nos llevemos como hermanas, que no tengamos envidia, que no tengamos desesperación de trabajar, que sigan adelante mis hermanas, para todas, yo lo pido, para ellas que sigan adelante, que se animen, que no se desesperen, para que sigan ayudando a nuestras compañeras, nuestras hermanas que nos necesitan. Padre Santo, dame la bendición, la fuerza, la fortaleza para que siga yo adelante, ayudando lo que tú me diste, Padre Santo, mis manos, mi sabiduría, mi inteligencia, lo que tú me diste, Padre Santo. Quiero que siga adelante, que no me desespere, que no me desanime en este trabajo, para que siga yo adelante, guiando a mis hermanas y mis compañeras que necesitan este trabajo, Padre Santo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, libra de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor